Padre, realmente queremos, Señor, que lo que estamos estudiando, escuchando, recibiendo, leyendo, haga la diferencia en nuestras vidas. Señor, todos nos sentimos, así como oró Abelardo y como mencioné la semana pasada, Señor, como que la respuesta no corresponde a la magnitud de la revelación. Pero creemos que tu gracia reina y pedimos de esa gracia ahora una vez más, Señor, que vamos a acumular verdad a nuestra vida. Pero no queremos que solamente haya una acumulación de más verdad. Queremos que esa verdad caiga, Señor, a nuestro corazón, penetrando la tierra de nuestro corazón para que dé fruto. Entonces queremos pedirte que nos des esos oídos para oír, pero oír hasta lo más profundo. Y que, Señor, que haga la diferencia. Que lo podamos aplicar, no solamente comprender, sino aplicar, para que se vuelva una verdad liberadora en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes entonces a escuchar y seamos iluminados por tu Espíritu Santo, y que me bendigas a mí también con una unción de gracia de tu Espíritu y tu poder para exponer tu palabra correctamente, no en base a mi entendimiento, Señor, sino en base a la dirección de tu Espíritu Santo, en base a lo que tú dices, porque es tu palabra que inspiraste en el apóstol Pablo para que nosotros la escucháramos de nuevo el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén. Bien. Este mensaje le he puesto muertos al pecado y vivos para Dios. Muertos al pecado y vivos para Dios. Y recuerden, estamos en nuestra serie Caminando en el Espíritu. Y yo no sé cuántos de ustedes se habrán preguntado ¿por qué se llama la serie Caminando en el Espíritu? Si hemos visto tantas cosas y hasta ahorita no nos hemos encontrado la frase ni el tema de caminar en el Espíritu. Y es por esto, porque caminar en el Espíritu significa muchas cosas. Es algo que se nos ocurrió que podía servir para hablar en una manera muy general lo que Pablo quiere. El Espíritu Santo quiere por medio de Pablo al escribir la carta de Romanos. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué fue escrita así? Y es para que nosotros caminemos de una forma. Caminar en el Espíritu es todo lo contrario a caminar en la carne. Pero caminar en la carne no es nomás caminar de una manera carnal, sino caminar no en la fe. Lo contrario es de caminar en la carne, es caminar por fe. Y el tema de la carta es: el justo por la fe vivirá. Entonces, si lo hubiéramos puesto caminando en fe, pues a lo mejor hubieras entendido otra cosa, ¿verdad? Pero es cómo caminamos, cómo vivimos en la fe de la gracia o el Espíritu Santo operando en nuestras vidas de tal forma que caminemos de manera diferente. Que el Evangelio tan maravillosamente expuesto en esta carta nos caiga, que caiga el 20 a nuestras vidas. Y quiero recordarles esto, que ahorita leyó Andrés. Dice que la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna. O sea, ahorita estamos en un reino. Pero no solamente vimos eso la semana pasada en el versículo 21, que la gracia reina, sino en el versículo 17 leímos esto, ¿verdad? Que si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida
por medio de uno Jesucristo, los que reciben esa súper, sobre, más abundante gracia de Dios. Y el don de la justicia, la justificación y la gracia de Dios. Eso, hermanos, yo no quiero pasar, yo quisiera como que detenerme hasta que esto cayera. Yo tengo que confiar que el Espíritu Santo va a hacer su obra con toda la carta. Porque esto es algo que yo veo y yo digo, Señor, esto tú lo hiciste para que nosotros reináramos en vida. En la vida que tú nos das, con la gracia que tú nos das, por la justicia que tú nos diste. Que reinemos en vida. Yo no sé ustedes, pero si tú me hubieras preguntado, ¿cómo estás, Carlos? Yo te hubiera dicho, no, pues más o menos, bien. Eso no es reinar en vida. Yo quiero reinar en vida. Yo quiero que esa frase sea realidad en mi vida. Si vivo en el reino de la gracia de Jesucristo, y Jesucristo es el Señor, y su gracia es sobreabundante, y la justicia que ha dado, imputado, acreditado en nuestra vida es total, yo tengo que reinar en vida. Entonces, si estoy viviendo arrastrando la cobija, como dice, arrastrando la cobija es cuando te levantas tú y no quieres dejar la cobija, entonces te levantas, te vas a la cocina, pero vas arrastrando la cobija todavía, o sea, con una pesadumbre, con un deseo de no levantarte. O sea, eso no es reinar en vida. Yo quiero reinar en vida. Yo quiero que esta iglesia, esta congregación esté reinando en victoria, caminando en el Espíritu, en el poder de la gracia de Dios. Por eso se llama esta serie así. A lo mejor si lo estuviéramos puesto el nombre de la serie ahorita, después de lo que hemos avanzado, lo hubiéramos puesto otro nombre, ¿verdad? Como reinando en vida. Caminando, reinando en vida. Como quieran ponerle. Lo importante es esto. Avanzamos y avanzamos. Y siento que a lo mejor no está todavía cayendo el 20. Por eso les encargo mucho en sus grupos de casa que vayan y comenten esto. Si tú me estás escuchando ahorita y dices, yo no estoy reinando, es más, yo estoy en derrota. Yo estoy no solamente arrastrando la cobija, sino arrastrando toda la cama. O sea, yo no quiero ni salir de mi casa. Yo tengo dudas de decir, ¿será esto real? ¿Sirve de algo seguir a Cristo? Estoy batallando, no estoy entendiendo. Esto no es realidad en mi caso. Ve a tu grupo y dilo ahí. Y te vas a encontrar probablemente que muchos de tus hermanos van a decir, ¿sabes qué? Yo también. Reinando en vida no describe mi vida espiritual. Y no se trata de que lee más Biblia, ora más, cumple los mandamientos, ve a otro grupo, toma otro estudio, lee un libro. Hay algo que se tiene que aplicar en fe en tu vida, y de eso es de lo que estamos hablando. Amén. Ahora ya saben por qué Abelardo oró como oró. Alex oró la semana pasada igual, y por eso le estoy tirando todo este rollo, porque no queremos nomás más Biblia, queremos más Biblia aplicada, de tal forma que reinemos en vida. ¿Ok? Bien, vamos a leer el versículo 1 al 14 del capítulo 6 de esta carta de Romanos. ¿Qué diremos entonces? Dicen los romanos después de haber oído esto de que el tsunami de la gracia sobreabundante de Dios vino y cubre todo nuestro pecado. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde?
De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque por cuanto él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, hermanos, aquí el día de hoy Pablo ya explícitamente habla de la unión en Cristo, que estamos unidos con Cristo en su muerte y su vida. Esto fue algo que empezó Abelardo cuando empezó en el capítulo 5 del libro de Romanos. Ahí empieza, desde el 5 hasta el 8, empieza una exposición un poquito diferente. Ya el evangelio expuesto en el capítulo del 1 al 4, empieza ahora en el capítulo 5 y nosotros estamos en el 6, del 5 al 8, empieza a decir, ok, ¿y este evangelio qué significa para ti? Este evangelio, ¿cómo debe de caer en ti? Y eso es lo que estamos viendo. O sea, está el evangelio, lo que hizo Cristo, ahora lo está trayendo Pablo a decir, ahora tú en tu vida, esto, ¿qué diferencia debe hacer? Y lo que está diciendo aquí es que estamos unidos, hay una unión con Cristo, que es una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo, nuestra unión con Cristo. Y el capítulo 5 sirve mucho para entenderla, porque vimos claramente, muchas personas lograron entender el problema del pecado en su vida cuando hablamos de cómo por ser herederos de Adán traemos ya un pecado, una culpabilidad original por el pecado original de Adán. Ese pecado trajo en nosotros una inclinación hacia el pecado, una culpabilidad del pecado, y trajo como todas sus consecuencias la maldición de Dios, y principalmente que nosotros fuimos constituidos, dice, pecadores. En Adán estábamos unidos a Adán, ¿verdad? Como nuestro ancestro. Y así por esa unión lo que se transfirió a nuestras vidas fue ese pecado, fue esa culpa, porque todos fuimos constituidos pecadores simple y sencillamente por ser humanos. Ahí te enseña qué significa esta idea bíblica de que estás unido, que hay una liga entre una persona y tú acá, aunque hayas nacido miles y miles de años después. Esa culpa, esa relación que tiene Adán
como el primer hombre con nosotros, esa unión trajo consecuencias a nuestra vida. ¿Ok? Yo creo que todo lo podemos ver, ¿verdad? Lo podemos entender. Pero luego viene el segundo Adán. Qué importante es entonces esta figura de Adán. El segundo Adán, o sea, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es el segundo Adán. Y Él viene para constituirnos de una manera diferente, traer algo diferente, nuevo a nuestra vida. En Él somos constituidos justos por nuestra unión con Él. Nuestra unión con Él. Por esa unión en fe, cuando nosotros entramos a esa identidad, a esa nueva unión con Cristo, cambia todo, cambia nuestra identidad de pecadores a justos, justos amados y aceptados delante de Dios. Cambia nuestra historia de un viejo hombre sin Cristo a un nuevo hombre con Cristo. Cambia nuestra naturaleza. De haber sido o estado muertos en nuestro pecado, ahora recibimos vida, fuimos hechos nuevos y creados nuevos. Se nos dio vida, vida eterna de Cristo se nos ha dado ya en el Espíritu. En otras palabras, por la unión con Cristo, por medio de esa unión con Cristo, somos otras personas. Así como lo éramos cuando estábamos unidos a Adán, ahora nosotros pertenecemos y estamos unidos al otro Adán, al segundo Adán, a Cristo Jesús. Esto es muy importante, porque ya no estamos en Adán, ahora estamos en esta frase que la van a ver ustedes en todo el Nuevo Testamento. Estamos en Cristo. Lean ustedes todo el capítulo, esto se los pongo de tarea extra, crédito extra. Lean todo el capítulo 1 del libro de Efesios y vean cuántas veces dice que estamos en Cristo, en Él, o sea, en su Espíritu, en Cristo. Significa nuestra unión. Si tú no estás en Cristo, no eres de Él, no has sido justificado y sigues muerto en tus delitos y pecados. No importa que te portes bien, no importa que asistas a una iglesia, no importa que estés buscando, si tú no estás en Cristo, estás igual que antes, estás en Adán, estás en tus pecados, en tus delitos, en tus transgresiones, estás muerto espiritualmente. Entonces, esto es lo fundamental. El cristianismo no es lo que haces. El cristianismo no es que voy a una iglesia cristiana, que mis padres son cristianos y yo nací en un hogar cristiano. Eso es una tontería. Cristianismo es en Cristo. El que está en Cristo, el que está unido con Él, eso es una obra sobrenatural de la sobreabundante gracia de Dios que viene y toma a alguien y lo mete a Cristo. Eso es algo que tú no puedes provocar, que tú no puedes alcanzar, que es el tsunami de la gracia de Dios que viene y te toma. Y esa gracia que cantamos ahorita, que no pierde el asombro de eso, de lo que Cristo hizo por mí. Eso es el cristianismo. Es una unión con otra persona. Es, como dijo John Stott, es una nueva humanidad. Es pertenecer a una raza diferente. En un lado está la raza que viene de Adán. En otro lado está la raza que engendró Cristo Jesús con su muerte y su resurrección, derramando su vida. ¿Se acuerdan que hablábamos de cómo el reino de la gracia está invadiendo el reino de las tinieblas y la muerte? Es ese reino. El cristianismo es que tú estás en ese reino, no ya en el reino del pecado y la muerte. Si tú no tienes a Cristo Jesús,
Tal vez tengas tiempo viniendo, te traen. Te trae tu esposa, te traen tus padres o te trae tu esposo, te traen. O vienes porque estás batallando con una bronca grande en tu vida. Dices, voy a ir ahí a ver si me ayudan. O quieres cambiar algo de tu vida. Dices, sí, pues voy, ahí me ayuda la música, las canciones. Y abran cosas buenas. Yo voy ahí, me siento mejor. Pero si tú estás en el reino de las tinieblas, tu destino es la muerte y después de la muerte la ira de Dios. Lo que tú necesitas no es portarte bien, portarte mejor, cambiar hábitos de tu vida. Lo que tú necesitas es que la gracia de Dios te tome, su espíritu te tome y te una a Cristo Jesús. Que seas de Él. Y eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas que Cristo te escuche, te vea y Cristo extienda su mano y diga, ahora vas a ser mío. Y ya no eres más de Adán, ya no eres más esos enemigos, sino que Dios en su amor por ti, tu misericordia de ti te toma y te hace parte de Él. Entonces, ¿qué significa esto de estar unidos? Para que lo veas un poquito, el término unido significa algo que crece junto a otra cosa. Es un término que se puede aplicar perfectamente cuando haces un injerto en un árbol. Tienes un árbol, le cortas una ranura, agarras una rama de otro árbol, la cortas así como flecha, la agarras, le abres la ranura y le insertas la rama y luego la vendas así con un tape o con un trapo, ¿verdad? Cuando ese injerto pega y la savia que viene adentro del árbol empieza a correr por adentro de esa ramita, su fruto cambia. Y ya esa ramita tiene ahora una vida diferente adentro de ella. Ya no es del árbol original, ya es de este árbol. Ya está unido a ese árbol. Después quitas la telita y el tape o lo que sea, ya se ve, ya pegó completamente. Ya es parte de ese árbol. Entonces, estaba leyendo yo acerca de los injertos. Es curioso que hay árboles que dan una fruta y tú le puedes poner un injerto de otro árbol, de otra fruta, y tú se lo metes y el árbol da 2 frutas. Entonces, si en una temporada del año se da cierta fruta, tú puedes tener frutas en diferentes temporadas del año, porque en una temporada va a dar una fruta y en otra temporada va a dar otra fruta. Y yo decía, no puede ser. Y decía, tienes que tener cuidado de injertarlo correctamente, porque si te descuidas y son frutas más fuertes una que la otra, la fruta esta empieza a dominar y al ratito esta rama, aunque haya sido de un peral que injertaste en un manzano, al ratito aún el peral va a estar dando manzanas. Es lo que nosotros queremos. Estar injertados en Cristo al punto que el fruto de su espíritu empieza a florecer en nuestra vida. Ya no el fruto chafa, corriente, esa inservible que estaba en nuestra vida anteriormente. Fuimos unidos a Cristo Jesús. Por eso me encanta esa misma ilustración usó Jesús en Juan capítulo 15. Dice, si ustedes permanecen en mí, ustedes son los sarmientos, ustedes son las ramas, yo soy la vid. Dice, separados de mí nada puedes hacer, no sirve, separado, esa rama no sirve para quemarse, pero si tú permaneces adentro de mí vas a dar fruto, vas a dar mucho fruto. De eso se trata la vida cristiana, pero tienes que empezar sobre el punto de la unidad. Ahora, aquí en este pasaje habla de nuestra unidad en la muerte. Estamos unidos con Cristo en su muerte. Es el primer punto que tenemos que ver nosotros este pasaje, que está hablando de la muerte
de Cristo Jesús. Y dice, ¿sabes una cosa? Estás tan unido con Cristo que estás unido con Cristo en su muerte. Ese es el argumento que está usando Pablo para decir, de ningún modo vamos a continuar pecando. Y es muy importante este mensaje, este concepto, este argumento de Pablo, porque si no lo entendemos, nuestra lucha contra el pecado se vuelve un esfuerzo humano por cambiar nuestro comportamiento. La ramita, lo único que tiene que hacer si está injertada es quedarse ahí, es permanecer. Y va a dar fruto ese árbol por esa ramita. Separado de Cristo, separado de la vida de Cristo, separado de la fe en Cristo, la ramita no sirve para nada, por más que se esfuerce. Y así andamos muchos de nosotros, sin fe, sin verdad. Ya seguimos, tenemos a Cristo y seguimos nosotros cargando el libro de la ley, diciendo yo tengo que cumplir esta ley. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que cambiar. Sí tienes que cambiar, pero cambias unido a Cristo, no por las obras de la ley. ¿Qué significa entonces que hemos muerto con Cristo, que estamos unidos con Cristo en su muerte? Bueno, Pablo aquí empieza y pone el ejemplo del bautismo. Y dice, bueno, pues todos ustedes que están diciendo que entonces que abunde el pecado, pues para que sobreabunde la gracia, dice, bueno, pues que no están bautizados. Si están bautizados, que no entienden ustedes lo que significa el bautismo. Si tú te bautizaste en Cristo, ¿sabes lo que estabas confesando cuando tú te bautizaste? Tú te bautizaste confesando fe en Cristo Jesús, fe en su obra, fe en lo que Él hace, fe en que esa fe es suficiente para ti. Y entonces tú estás diciendo, yo he puesto mi fe en Cristo Jesús, soy de Cristo. Pero dice Pablo, ¿pero sabes qué significa el bautismo? Que cuando tú bajas al agua, es como si te estuvieran enterrando. Eso significa, te entierran. Ahí está el hombre muerto. O sea, cuando tú te bautizas, estás diciendo, yo estoy dispuesto a morir. Yo dejo mi vida anterior y ahora yo me entrego a Cristo para vivir para Él. Dice, cuando tú sales del agua, dice, significa la nueva vida en Cristo que estás ahora empezando. Dice entonces, dice, ¿cómo si tú entiendes lo que es el bautismo? Que es la introducción, es el sacramento de introducción al cristianismo. Es la primera respuesta de un creyente nuevo, donde se compromete públicamente diciendo yo soy de Cristo. Y dejo mi vida pasada. Muero a mi antigua manera de vivir, ahora soy un discípulo de Cristo. Si eso es el bautismo, entonces, ¿cómo dice Pablo? ¿Quieres seguir pecando? No tiene sentido. Entonces, ¿para qué te bautizaste? Si tú te bautizaste es porque estabas confesando que morías. Entonces, estás buscando una vida nueva. No tiene sentido el seguir con tu vieja manera de vivir. Dice que nosotros al levantarnos, así como Cristo resucitó de entre los muertos, versículo 4, por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, para que andemos en novedad de vida, andemos en una vida nueva. Si tú has creído en Cristo Jesús, tu primer paso, lo primero que tú haces como discípulo al entregarte a Cristo Jesús es bautizarte. No te bautizas cuando cambie tu vida, porque no va a cambiar si tú no te entregas a Cristo Jesús en muerte. Tú te bautizas para que cambie tu vida. No estás viendo, no, es que yo no estoy seguro si ya estoy listo para bautizarme. A ver.
¿Cómo si estás listo? ¿Has creído en Cristo o no? No, sí, yo amo a Jesús. Y entonces, ¿no estás listo para morir a tu antigua manera de vivir? ¿Quieres seguir viviendo un poquito como un pie en un lado y un pie en el otro? ¿Nunca te ha pasado eso que estás en el muelle y tú pones un pie en la lancha y en cuanto pones el pie en la lancha se empieza a mover? Eso es la persona que dice, sí estoy en Cristo, pero no me quiero bautizar. Entonces las piernas se están haciendo así. ¿Cuál es el resultado? Eventualmente vas a caer el agua. El primer paso de un discípulo es el bautismo, porque es el bautismo de la muerte. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos a ampliar más esta idea. Ahorita vamos a concentrarnos en esto. ¿Qué significa entonces que somos bautizados en su muerte? ¿Qué significa que estamos unidos? Como dice el versículo 5, si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte. ¿Qué significa esa frase? 3 cosas principalmente. 2 que ya hemos visto anteriormente y una tercera que vamos a introducir el día de hoy. Primera cosa que significa que Cristo nos sustituyó en la cruz. Ahorita Abelardo Oroy dijo en la muerte vicaria de Cristo. Vicario significa alguien que está en lugar de alguien más. Entonces Cristo nos sustituyó. Isaías 53 dice que Él tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Quiénes debían ir a la cruz? Nosotros. ¿Quiénes eran los culpables verdaderos? Nosotros. El pecado se paga con la muerte. ¿Quién debía pagar? Nosotros. ¿Quién tomó nuestro lugar? Cristo. Nos sustituyó. ¿Okay? Él pagó la culpa que era nuestra. Eso lo entendemos, lo hemos dicho hasta el cansancio, espero que tú lo entiendas también. Cristo te sustituyó en la cruz. En ese sentido, puesto que Él te sustituyó, bueno, en ese sentido nosotros estamos unidos a Él en la semejanza de su muerte, porque es nuestro sustituto. Pero número 2, no solamente nos sustituyó, sino que Cristo es nuestro representante. Cristo nos representó en la cruz. Así, ¿qué significa esto representar? Volvamos a Adán. Por eso es que es tan importante el capítulo 5. Adán cuando pecó, dice la Biblia, cuando cayó Adán, estaba representando a toda la raza humana. Dice, la raza humana estaba en sus lomos, estaba dentro de él. Entonces Adán nos representó mal. Pecó y nos amoló a todos. ¿Ok? Él fue nuestro representante delante de Dios, el representante de la raza humana. Diantre Adán en el lío que nos metió, ¿no? Pero la buena noticia, por el pacto de redención del Padre con el Hijo, a través del Espíritu Santo, viene un segundo Adán. Y Jesús viene como representante de esa nueva humanidad, una nueva raza, unas nuevas criaturas. Y Él viene y actúa en representación de nosotros los creyentes. Entonces, cuando Él actúa, Él paga de una manera meritoria los pecados, agrada al Padre, cumple toda justicia. O sea, Él hace todo lo que el hombre debería haber hecho como nuestro representante. Entonces eso se nos acredita a nosotros. Así como el pecado de Adán se nos acreditó a nosotros la culpa, el mérito de Jesús se nos acreditó a nosotros porque es nuestro representante. Entonces estamos unidos a Él en la semejanza de su muerte como nuestro representante. Dice 2 Corintios 5:14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Uno murió por todos. Y ese por todos, puedes tú traducirlo, uno murió en lugar de todos. Pero la traducción mejor es que uno murió por todos, en representación de todos. Por consiguiente, dice, todos morimos y obtenemos el beneficio de esa muerte para nosotros. Por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está la novedad de vida. Resucitó Cristo para que nosotros tengamos una nueva vida. Y viene el tercer punto, que significa que estamos unidos en la semejanza de su muerte. Significa que ahí sustituyéndonos, ahí representándonos, también estaba sucediendo algo. Dice el versículo 5, del 5 al 7, voy a volverlo a leer, dice: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Este es el pasaje central aquí de este texto. ¿Qué significa esto? Significa que como estoy unido a Cristo en su muerte, cuando Cristo estaba muriendo ahí de una manera misteriosa, Carlos también estaba muriendo ahí. Algo murió en esa cruz. Y piensa en esto. Si tú eres de Cristo, si tú naciste de nuevo en Cristo Jesús, si tú estás unido con Cristo, todos los creyentes, su vida consta de 2 partes. Es un libro de 2 capítulos. Primer capítulo es tu vida en Adán, tu vida sin Cristo, tu vida en el reino del pecado y la muerte, tu vida en tinieblas, tu vida muerto en el espíritu. Y luego se acaba, es un día eso, y empieza un nuevo capítulo, tu vida con Cristo, tu vida en el espíritu, tu vida ahora con la vida de Cristo, la vida eterna en tu vida justificado, tu vida aceptado por Dios, tu vida amado por Dios, tu vida en la luz. Es otra vida. Dice aquí que cuando nosotros, si estamos unidos, entonces versículo 6 dice nuestro viejo hombre. Lo que está hablando ahí es nuestra antigua manera de vivir. Nuestra vida anterior se acabó. Se acabó, murió. El día que fuimos unidos a Cristo Jesús, se acabó todo aquello. Y empezó una cosa nueva. Entonces, estamos unidos para que nuestro viejo hombre fuera crucificado con Él. Y eso fue así para, dice ahí, lo muy importante, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Qué es eso del cuerpo de pecado? Pero sabemos que es diferente al viejo hombre. ¿Okay? La nueva versión internacional lo pone así, dice, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Está hablando que nuestro cuerpo trae en nuestro cuerpo físico está una cosa que se llama, o la Biblia lo llama, la carne. La carne. La carne es la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán. Y está en nuestro cuerpo. Está así lo vas a identificar. ¿Quieres saber lo que es la carne? Dios hizo tu cuerpo, lo hizo hermoso. Bueno, aunque no parezca a algunos de ustedes que es muy hermoso, pero Dios lo hizo hermoso. Y dijo, voy a hacer a Adán y a Eva y les voy a dar una capacidad de poder comer de todas las frutas que voy a poner en el paraíso. Infinidad de frutas con todos sabores, colores, texturas, mangos, manzanas, plátanos, piñas, sandías, etc. Dices tú, wow, ¿verdad?
Y dice el Señor, qué placer me va a dar ver a Adán y Eva estar probando estas frutas y decir qué ricura. Y cuando acaban de comer se van a sentir satisfechos y luego les voy a hacer que les dé hambre otra vez, para que vuelvan a ir y vuelvan a satisfacer esa hambre con las cosas que yo estoy creando. ¡Qué buena idea!, dijo el Señor. Cae Adán, precisamente comiendo una fruta, y entonces la naturaleza se corrompe. Y entonces la carne aparece. Y la carne hace esto. El deseo bueno de tu cuerpo, de alimentarse, de probar cosas ricas, sabrosas, agradecérselas a Dios, darle gloria por esas cosas que Él hizo para tu satisfacción. La carne dice, come más. Esto es bueno, come mucho, come a todas horas, come aunque sepas que no debes comer, come más. Esa otra parte no tan buena, esa es la carne. Tu cuerpo es la parte buena, que te dice que fue hecha por Dios para que tú disfrutes. ¿Notas la diferencia? Hay algo que está dentro de tu cuerpo que te hace hacer las cosas incorrectas. Dios te puso tus ojos para que vieras las maravillas que hace Dios, la hermosura que hace Dios, para que veas a tus nietos en su preciosidad, para que te enamores de tu mujer. O sea, Dios puso tus ojos para que tú bien con tus ojos puedas honrarlo y glorificar. Señor, qué cosas tan hermosas has hecho tú. ¿Y qué hace la carne? La carne dice que los ojos despierta una codicia de los ojos para que andes viendo y codiciando las cosas que no fueron hechas para ti. Esa es la carne. Los ojos fueron hechos por Dios para su gloria. Y la carne corrompe. La naturaleza pecaminosa está ahí. Entonces lo que está diciendo, que tu viejo hombre muere, dice, ¿para qué? Ese cuerpo de pecado, esa parte de tu cuerpo pecaminosa, la carne, pierda su poder, sea debilitado, ¿cómo les dije? Pierda su poder. No, la traducción correcta no es destruido. La traducción correcta significa que se vuelve inútil, pierde su efectividad, se debilita porque está vencido. Al venir una nueva vida en Cristo, entonces tu carne ya no tiene ese poder que tenía anteriormente. No quiere decir que se quita esa carne de nuestro ser, sino quiere decir que se le quita la efectividad que tenía de esclavizarnos al pecado. Y miren, yo se los puedo decir fácilmente. Antes de Cristo, los primeros 19 años de mi vida, yo pecaba con completa tranquilidad, sin ningún estorbo. Mi único problema era que no me fueran a agarrar. Pero yo pecaba, yo no perdía el sueño. A mí no me afectaba mi conciencia. Yo pecaba y yo pecaba sin ningún estorbo. Mi carne tenía completo dominio de mí. Mis pasiones y mis deseos, objeto de mi carne, gobernaban mi vida. Punto. Y lo primero que sucede cuando Cristo te salva es que te arruina para el pecado. Porque en el momento que pecas ya te sentiste mal. Te sientes como que te comiste algo que no deberías de haberte comido. Algo ya no está bien. O sea, pierde su efectividad la carne de gobernar sobre tu vida. Entonces, si ya eso que era natural ya se perdió esa mujer, tiene eso un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Dice el versículo 7. El objetivo es, el versículo, la segunda parte dice, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, la tercera cosa que pasa en que estamos unidos en Cristo en su muerte, es que en la muerte de Cristo sucede algo sobrenatural que se rompe el dominio, el gobierno, el reino
de ese cuerpo de pecado en nosotros, de tal forma que entonces el pecado ya no nos domina. No somos ya esclavos al pecado. Se rompe la esclavitud del pecado. Y tú dices, oye, eso suena muy bonito, pero yo como que no lo vivo. Es más, muchos de ustedes no lo creen. Y muchos de ustedes piensan que siguen esclavos. ¿Por qué se rompe la esclavitud al pecado? ¿Por qué es que hubo efectivamente un rompimiento ahí? Porque la culpa y el pecado, la culpa y la condena de ese pecado ya se pagó. Ya no estamos bajo la culpabilidad de haber nosotros violado la ley de Dios. Estamos bajo la gracia de Dios en Cristo. Dice el versículo 7, porque el que muere ha sido libertado. Y esa palabra es exactamente la palabra esta. Ha sido exonerado, ha sido justificado de su pecado. Ese es un término legal que se les aplica a aquellos que, por ejemplo, han estado presos y pagaron su condena. Cuando pagas tu condena, eres libertado. Eres exonerado ya, eres liberado. Quedas libre para vivir tu vida, de ahí en adelante una nueva vida. Por eso es que se rompe la esclavitud, porque ya no hay un yugo que te está jalando, quedas exonerado de tu culpa y ahora puedes vivir con la ayuda de la gracia de Dios una vida nueva para su gloria. Como dice el versículo 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo esto, versículo 9, que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, versículo 10, murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, dice, vive para Dios. Así también vosotros, dice, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Aquí está pasando algo tremendo, hermanos. Te lo voy a tratar de explicar. Espero poderlo hacer, porque eso, como que lo siento, pero es así. ¿Cómo lo explico? Bueno, piensa usando el término este que usa Pablo, ¿verdad? Piensa en un ladrón. Lo apresaron por robar. Lo sentencian a 10 años de prisión, una cárcel bien dura. 10 años. Cuando es liberado, cumple los 10 años. El día que cumple exactamente 10 años, lo agarran, le dan sus chivas y lo echan para afuera. Y le dicen, eres libre, pagaste tu culpa. Sales, y ese ladrón, ya dije, sales, ya eres el ladrón tú, ¿verdad? Bueno, sale el ladrón con esta firme decisión: no voy a volver a robar. Tengo oportunidad de rehacer mi vida. Eso se le dice a los presos, ¿verdad? No, pues hay que rehabilitarlos para que rehagan su vida, que vivan ya una vida diferente, que ya no vuelvan a caer en las manos de la ley. O sea, como ya pasó 10 años encerrado, sale de ahí diciendo, yo ya no quiero volver ahí, yo voy a vivir una nueva vida, ¿verdad? Se va a su barrio y salen sus viejos amigos. Ahí están en el barrio. Y ellos lo tratan de convencer de que no tiene otra alternativa para volver. Le dicen, pues tú no eres más que un viejo ladrón, hombre. No te hagas. ¿Qué te andas haciendo loco que una nueva vida? Tú eres un ladrón. Ya, quítate eso de la mente. Así vas a tener que ganarte la vida. ¿Quién te va a dar trabajo? Vas a tener que volver a robar. Pero el viejo ladrón ahora tiene la opción de decirle a esos amigos, no, yo quiero vivir una vida diferente. Y tiene una opción real de vivir otra vida, ¿verdad? Porque ya pagó. Si no hubiera pagado, si no hubiera ido a la cárcel, si todavía colgara sobre él la culpa de sus crímenes y le dijeran ellos, ¿para qué te haces loco? ¿Para qué quieres empezar una nueva vida? En cuanto te descubran, vas a ir al bote. ¿Qué caso tiene? Pero habiendo pagado, es libre. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí.
El viejo hombre murió. ¿Por qué? Porque Cristo pagó. Cristo pagó nuestra condena. Entonces ahí termina. Él es como que nos sacó a todos de la cárcel. Y empieza una nueva vida. Empieza la novedad de una vida diferente. Entonces Pablo está diciendo, ¿cómo que vas a volver a pecar? Pues entonces, ¿para qué te liberó Cristo? ¿Para qué te sacó de la cárcel? ¿Para que vuelvas a tus viejos hábitos, tus viejos patrones del viejo hombre? No tiene sentido. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no tenemos por qué pecar. El pecado sigue estando ahí. La carne sigue estando ahí. Pero ya perdió su poder. Porque ha perdido un dominio al punto que ya somos capaces de no pecar. El que no tiene a Cristo no es capaz de no pecar. Fíjense lo que estoy diciendo, es una doble negativa. No es capaz de no pecar. Pero si tú estás unido a Cristo, el viejo hombre muere porque Cristo paga tu condena y te dice, ahora tú, puesto que ya pagaste, como yo tu representante pagué por ti, ahora tú eres capaz de no pecar. Tenemos dos capacidades: capacidad de pecar y capacidad de no pecar. Pero vendrá un día, hermanos, el glorioso día. Este cuerpo con su carne lo vamos a enterrar en un hoyo. Por eso yo le digo a mi esposa, mi amor, cuando yo me muera, méteme en un hoyo y que se pudra. Y ella dice, no, te prendemos un cerillo y te quemamos. Le digo, no, que sufra el canijo cuerpo. Que ahí, que se pudra. Y Cristo nos va a dar un cuerpo nuevo, no caído, no contaminado, un cuerpo resucitado como el de Él, el que Él tiene ahorita en su trono. Y entonces va a cambiar nuestra categoría. Antes éramos, cuando estábamos en Adán, no éramos capaces de no pecar. Ahora estamos unidos a Cristo en este mundo, con este cuerpo, desgraciadamente, somos capaces de no pecar. Pero cuando estemos con Él por la eternidad ya y le veamos cara a cara con un cuerpo nuevo, no seremos capaces de pecar. Por eso Pablo está diciendo, de ningún modo, ¿cómo que vas a pecar para que la gracia abunde? Estamos unidos con Cristo en semejanza de su muerte. Y punto número 2, nomás son 2 puntos. Estamos unidos en Cristo en su vida. Fuimos unidos en su muerte, pero ahora viviremos con Él. Dice, así como Él murió al pecado una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios, así también nosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él en su vida desde ahora y para siempre. Ya tienes la vida de Jesús en ti. Para allá vamos, al capítulo 8. Ya la tienes. Dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Es un espíritu con Él. Somos una sola cosa con Jesús. Estamos injertados en Él. Estamos vivos ahora. Somos libres para vivir por Dios. Y luego aparte tenemos la vida de Cristo para vivir para Dios. Entonces ahora, porque Él vive, nosotros podemos vivir para Dios también. Si estamos unidos a Cristo, nuestro llamado y nuestro privilegio es vivir para Dios. Entonces, versículo 11. Aquí viene donde entra nuestra fe, hermanos. Versículo 11. Así también vosotros, entonces, puesto que estás vivo para Dios, consideraos
muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, considerados. ¿Saben esa palabra qué significa? Cuando la Biblia dice que nosotros se nos imputó la justicia de Cristo, fuimos constituidos justos, fuimos hechos justos, significa esa palabra que nosotros somos considerados justos delante de Dios. Que Él nos ve y nos considera. Entonces ahora Pablo está diciendo que tú te consideres muerto para el pecado. Esto es algo que tú tienes que hacer. Tú tienes que aplicar tu fe, tomar una decisión, bautizarte. Tú tienes que actuar ahora en base a esa verdad y decir: yo estoy muerto a esa antigua manera de vivir. Yo estoy muerto a hacerle caso a mis viejos amigos, a mis viejos patrones, a mis viejos pensamientos. Yo estoy muerto al pecado. Piensa en ese ladrón. Vamos otra vez al ladrón. Si él sigue considerándose como un ladrón, ¿qué va a hacer? Robar. Si él se considera muerto al robo, muerto, él sale de la cárcel diciendo: yo estoy muerto a esa antigua manera de vivir. Yo estoy muerto a eso. Yo salgo voy a ser ahora plomero. ¿Ok? Muerto a ser ladrón, voy a ser plomero, me voy a dedicar a la plomería, voy a buscar trabajo como plomero, voy a aprender a ser plomero y voy a ir a arreglar excusados. Si eso es lo que él quiere, si él considera, si toma esa decisión, si tiene esa intención y tiene esa fe que puede ser plomero, ya no va a ser ladrón. El problema aquí, por el que el justo vivirá por la fe, lo que roba Satanás con sus artimañas es nuestra fe. Eso significa que se me acabó el tiempo. Y estoy a la mitad. Fíjate bien, ¿qué hace Satanás? Satanás te dice: tú no eres más que un pobre pecador. Tú no eres más que un viejo ladrón. No te hagas tonto. Tú no vas a poder. Tú no vas a poder dejar eso. Tú estás esclavizado. Tú tienes esos hábitos. Nunca vas a poder cambiar. Así te vas a quedar. Y Cristo te va a ver y te va a detestar porque sigues en tus pecados. Y Pablo está diciendo: tú tienes que considerarte muerto a esa vida para entonces poder vivir para Dios. Pero empieza con una decisión de creerlo. Empieza con una consideración, empieza con una intención tú de vivir de otra manera. Pablo lo dice así: entonces considérate muerto para el pecado, pero vivos para con Dios. Por tanto, versículo 12, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahí está, ¿verdad? Que está diciéndote entonces: tú ya considerándote muerto, ya no le vas a hacer caso. No te vas a volver a someter a su señorío. No vas a volver a seguir haciéndole caso a tu carne, sino que con la vida de Dios en tu vida vas a procurar ahora vivir para Él, agradarlo a Él. Esto aquí en el versículo 12 vamos a empezar la siguiente semana y lo vamos a ver más detenidamente. Pero quiero dejarles esta ilustración. Supónganse ustedes, y voy a hablar de una mujer. Suponte tú de una mujer que está casada con un tipo maldito, ¿ok?
de esos cuates opresivos, crueles, abusones, que la maltrata, la oprime, la obliga a humillarse, o sea, le hace demandas injustas. Y una de esas demandas es que cuando llega y ve que está sucio el piso, obliga a su mujer a que lave el piso con un cepillo de dientes. Todo el piso. Ya está la señora con un cepillo de dientes para que aprenda. Así ese tipo de marido, Espero nunca conocer a un tipo así. Se muere el marido y ella queda como libre. Algunas hermanas están diciendo, gloria a Dios. Reclamo esa promesa en fe. No ande reclamando nada, ¿ok? Eso no es bíblico. ¿No se les haría a ustedes absurdo que esa viuda, en lugar de salir, disfrutar su vida, encontrar un marido bueno, que la ame, que la respete, que la aliente, la cubra, la proteja, supla para ella, etcétera? ¿No se les haría absurdo que esa señora, muerto el viejo, regrese a su casa, vea una manchita, agarre su cepillo de dientes y se ponga otra vez a tallar? ¿Qué creen que significa que habiendo nosotros sido liberados de la esclavitud del pecado, volvamos a caer en él? ¿Ya se les olvidó el dicho que les pedí que se memorizaran de la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía? La gracia, ya se les olvidó, la gracia siempre da y el pecado siempre quita. El pecado nomás viene para robar, matar y destruir. Oprime, destruye, roba, mata. Y la gracia de Dios siempre, ¿qué? Siempre da. Disciernan la estrategia del diablo. Lo que él quiere. Ya se murió el viejo, pero dice, tú tienes que seguir tallando el piso con el cepillo de dientes. Y Cristo dice, ha venido a darnos vida. ¿Y a darnos vida cómo? En abundancia. Una última palabra para aquellas personas que se van a bautizar o aquellas personas que no se han bautizado. Una de las cosas que vamos a ver la siguiente semana es que el bautismo significa tu muerte. Cuando tú te bautizas, tú estás diciendo, yo voy a seguir a Cristo y yo voy a morir. Muere el viejo Carlos. A partir de este momento yo soy discípulo de Cristo Jesús. Ahora, eso no quiere decir que no vas a pecar. Porque tus hábitos, porque tu carne te van a poner tropiezos, te van a poner una zancadilla y te vas a caer. Y vas a tropezar y vas a pecar. Pero ahí tienes tú que considerarte muerto al pecado y decir, yo no tengo por qué estar haciendo esto. Te vas a levantar de ese suelo, vas a tirar ese cepillo de dientes y vas a decir, Señor, dame de tu gracia, yo creo en ti, tú me liberaste de esto, no me hiciste para esto. Ya soy libre de esto. Y vas a seguir. Pero empieza con una decisión de tú morir. ¿Por qué es que tú tienes que tomar esa decisión de morir? Porque si tú vienes a Cristo Jesús, pero no mueres a ti mismo, significa que tú quieres de Jesús, pero quieres seguir en tu antigua manera de vivir. Sigues tú siendo el rey, como dice la famosa canción. Y el Señor dice, así no se puede.
Si quieres vivir en el reino de la gracia, si quieres tener a Jesús, el Rey de gracia, sentado en su trono de gracia, reinando sobre tu vida, tú tienes que morir a tu antigua manera de vivir. Son dos cosas diferentes. Nosotros fuimos crucificados, nuestro viejo hombre fue crucificado. Eso lo hizo Cristo, nos tomó y dijo, hasta aquí se acabó la vida de Carlos. 19 de marzo de 1978, ahí se acabó, ahí se murió alguien. Pero ahora yo, como dice Gálatas, ¿verdad? Yo tengo que crucificar la carne con sus deseos. Yo tengo que crucificar la carne con mis pasiones y mis deseos, como dice Gálatas 5:24. Yo tengo que morir. Yo tengo que negar. Si tú no te has bautizado, estás en el limbo, estás en una zona así, tenebrosa o ¿cómo se dice? La penumbrosa. Ni estás en la luz, ni estás en las tinieblas. Estás queriendo jugar un mundo de dos. Si quieres vivir en el reino de la gracia, toma la decisión por Cristo y decide morir. Acepta que ahí en esa cruz murió tu viejo hombre y entrégate a Cristo, porque ahí empieza tu discipulado, ahí empieza la obra de Cristo en tu vida. De otra manera, nomás estás ahí flotando y no estás avanzando a ningún lado. Entonces yo te exhorto a este llamado que estamos haciendo del bautismo. Yo sé que hay muchas personas que se anotaron. Pero si falta uno que debe estar en esa lista, escúchame, que no te quedes atrás, que no te quedes fuera del reino de vida, de reinar con Cristo en el reino de la gracia. Ahí empieza, con tu decisión de tú terminar tu vida anterior y decir, de aquí en adelante es Cristo y solo Cristo para mí. Amén.